Pablo escribe, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, noema, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4-3,4. ¿Cómo vamos a alcanzar este mundo para Cristo si Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos? La respuesta es la oración. Pablo escribe, pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, noema, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Mi conversación con un estudiante de 55 años ilustra cómo se puede extraviar la mente. José vino a mi oficina un día y dijo, Dr. Anderson, tengo problemas. ¿Cuál es tu problema, José? Cuando me siento a estudiar, me comienza a picar todo el cuerpo, levanto los brazos involuntariamente, se me enturbia la vista, y no puedo concentrarme. Si esto sigue así seré suspendido de todas mis clases. Ni siquiera logro leer la Biblia. Avíame de tu caminar con Dios. Tengo un andar muy íntimo con Dios, se jactó. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté. Cuando salgo de clases al mediodía, le pido a Dios que me dirija a donde debo comer. Normalmente me viene a la cabeza un pensamiento como Burger King, restaurante de comida rápida. Entonces le pregunto, ¿qué es lo debo comer? Si me viene el pensamiento de pedir una hamburguesa, eso pido. ¿Y qué de tu asistencia a la iglesia? Voy todos los domingos donde Dios quiere que yo vaya. Los últimos 3 domingos, Dios me ha dicho que vaya a la iglesia mormona. José quería sinceramente hacer la voluntad de Dios, pero estaba siendo engañado. Dios no lo estaba dirigiendo hacia una iglesia mormona y es un excelente especialista en nutrición como para sugerir siempre una hamburguesa. José estaba escuchando sus propios pensamientos subjetivos como si fueran la voz de Dios en lugar de estar llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Al hacer esto, le había abierto la puerta a la actividad de Satanás en su vida y con el resultado, sus estudios teológicos estaban siendo saboteados. Los pensamientos engañosos lo habían convencido que Dios lo estaba preparando para ser uno de los 2 profetas mencionados en Apocalipsis que iban a ser muertos en las calles de Jerusalén. Llegó hasta extremo de tratar de convencer a su compañero de dormitorio para que fuera el otro profeta. Satanás y nuestra mente. Las Escrituras enseñan claramente que Satanás tiene poder para colocar ideas en nuestra mente. En el Antiguo Testamento, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. 1 Crónicas 21:1. ¿Qué hay de malo en un censo? ¿No debía saber David cuántos soldados tenía para salir a la batalla? Esto revela la naturaleza sutil de Satanás. Sabía que David tenía un corazón íntegro para Dios y que no desafiaría a Dios por sí mismo. La estrategia era lograr que David pusiera su confianza en sus propios recursos en lugar de ponerla en los recursos de Dios. Es lo que David escribe, vano para salvarse es el caballo. Salmo 33:17. Él sabía que la batalla era del Señor, pero repentinamente decidió hacer un censo aun cuando Joab se oponía porque sabía que era pecaminoso. Como resultado trágico del pecado de David murieron 70.000 hombres de Israel. ¿Cómo incitó Satanás a David? ¿Habló en forma audible? No, eran pensamientos de David. Al menos eso creía él y así es como Satanás nos engaña. Los pensamientos engañosos vienen en primera persona singular, de tal modo que creamos que son nuestras propias ideas. Comencé a darme cuenta de esto hace algunos años mientras ayudaba a otros a encontrar libertad en Cristo.
La batalla que se libera en la mente es más que una autosugestión. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Juan 13:2. Podemos pensar que esto es solo una mala decisión provocada por la carne, pero la Escritura enseña claramente que el generador de tales pensamientos había sido Satanás. Cuando Judas entendió lo que había hecho, se suicidó. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan 10:10. En la iglesia primitiva, Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiese al Espíritu Santo, Hechos 5:3. F. Bruce, especialista en Nuevo Testamento, dice que Ananías era creyente. Ernest Enchen escribe que era un cristiano judío, y comenta, Satanás llenó su corazón. Ananías le mintió al Espíritu Santo, pero éste estaba presente en Pedro y en la comunidad. Por lo tanto, en última instancia no se trata de una simple confrontación entre dos hombres, sino entre el Espíritu Santo y Satanás. Martín Lutero escribe, el diablo pone horribles pensamientos en el alma, odio contra Dios, blasfemia y desesperación. Acerca de sí mismo dice, al despertar en la noche, el diablo no tarda en buscarme, disputa conmigo y engendra toda clase de ideas extrañas. Pienso que con frecuencia, solo para atormentarme y angustiarme, el diablo me despierta cuando en realidad duermo pacíficamente. Mis combates nocturnos son más arduos que las batallas diarias. El diablo sabe provocar ideas que me exasperan. A veces lo hace de tal manera que me hace dudar de Dios. 3. En cuanto a otras referencias acerca del diablo y la generación de pensamientos suyos en santos famosos, véase el libro The Life of the Devil 4. David Powlison, aunque contrario a la opinión de que los demonios pueden invadir a los creyentes, reconoce que Satanás puede inducir ideas en la mente. Las voces en la mente no son raras, blasfemias escarnecedoras, accesos de tentación para revolcarse en fantasías y conductas viles, líneas persuasivas de incredulidad. La guerra espiritual clásica interpreta estas cosas como procedentes del malo. 5. Thomas Brooks en su discusión sobre los recursos satánicos, continuamente habla de los pensamientos que Satanás induce en el alma del creyente. 6. No tenemos lucha contra sangre y carne. He tenido la oportunidad de dar consejo a centenares de creyentes que luchan contra su vida pensante. Algunos tienen dificultades para concentrarse y leer la Biblia, mientras otros oyen voces muy reales o luchan con pensamientos que los acusan y condenan. Con algunas excepciones, estas luchas han resultado ser una batalla espiritual por su mente. En 1 Timoteo 4:1 nos advierte, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como creyentes en Cristo, ¿por qué no tomamos en cuenta esto? Por una razón, yo no puedo leer tu mente ni tú puedes leer la mía. De modo que no tenemos idea de lo que ocurre en la mente de otras personas si no tienen el valor de compartirnos sus pensamientos. Muchos no lo harán porque nuestra sociedad asume que esas personas están mentalmente enfermas. Por lo tanto, contarán sus experiencias negativas, pero solo con la persona adecuada se atreverán a expresar lo que les ocurre internamente. ¿Están mentalmente enfermos o se desarrolla una batalla por su alma? Si ignoramos las artimañas de Satanás, solo podemos llegar a la conclusión de que todo problema en la mente debe ser un desequilibrio químico o un patrón de la carne. Los psicólogos y psiquiatras atienden rutinariamente a los pacientes que oyen voces y el desequilibrio químico es el diagnóstico normal. Creo que nuestro sistema puede sufrir de desequilibrios químicos y problemas hormonales. Pero también creo que es necesario hacerse otras preguntas legítimas tales como ¿puede un producto químico producir un pensamiento personal? ¿O
¿Pueden nuestros neurotransmisores dispararse involuntariamente y al azar, de tal modo que generen pensamientos opuestos a nuestras ideas? ¿Existe una explicación natural? Tenemos que permanecer abiertos a todas las explicaciones y respuestas legítimas, pero no creo que vamos a tener una respuesta total a menos que tomemos en cuenta la realidad del mundo espiritual. Cuando las personas dicen que oyen voces, que oyen en realidad. El único modo de oír con nuestros oídos físicos es tener una fuente de sonido. Las ondas sonoras se mueven desde una fuente por medio del aire y golpean nuestros tímpanos, los que envían una señal al cerebro. Así es como oímos físicamente. Pero las voces que algunas personas oyen o los pensamientos contra los cuales luchan no vienen de ese tipo de fuente, puesto que los otros a su alrededor no los oyen sino solo ellos. De igual manera, cuando las personas dicen que ven cosas que otros no ven, que realmente ven. La única forma natural de ver es tener una fuente de luz que produzca un reflejo en nuestros ojos y envíe una señal al cerebro. Satanás y sus demonios son seres espirituales, no tienen sustancia material, de modo que no podemos verlos a ellos ni a otros seres espirituales con nuestros ojos naturales, ni oírlos con nuestros oídos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. El cerebro o la mente. Hay muchas cosas que no sabemos acerca del funcionamiento de la mente, pero sabemos que hay una diferencia fundamental entre el cerebro y la mente. Nuestro cerebro es materia orgánica. Cuando morimos físicamente somos separados de nuestro cuerpo y el cerebro vuelve al polvo. En ese momento estaremos ausentes de nuestro cuerpo y presentes con el Señor. Pero no estaremos sin mente, porque la mente es parte del alma. Usaré una analogía. Nuestra capacidad de pensar es similar a la forma en que funciona una computadora. Ambos tienen dos componentes separados, uno es el hardware, que es el computador físico, el cerebro, el otro es el software, la mente, que programa el hardware. Dado que el software no es físico, si se separa del hardware, sigue pesando igual. Asimismo, si el espíritu se aparta del cuerpo, éste sigue con el mismo peso. El computador sin software de nada vale, pero tampoco funcionará el software si se apaga el hardware. Nuestra sociedad supone que si algo no funciona bien entre las dos orejas tiene que ser un problema de hardware. Por el contrario, yo no creo que el problema principal sea el hardware, pienso que el problema principal es el software. Si una persona tiene algún tipo de síndrome orgánico cerebral, como el mal de Alzheimer, o un mal congénito, como el síndrome de Down, el cerebro no funciona bien y hay poco que se pueda hacer al respecto. En Romanos 12:1, 2 dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios, lo que incluye nuestro cerebro, y ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Después de oír mi conferencia sobre el tema, una estimada señora se me acercó para que le aclarara algunas cosas. Recientemente visité a mi hija que trabaja en el campo misionero y me contagié con malaria. Estuve tan enferma que casi pierdo la vida. Mientras sufría de una fiebre muy alta comencé a ver alucinaciones. ¿Entonces quiere decir que las alucinaciones eran demoníacas? ¿Qué veía en las alucinaciones? Generalmente a Pluto, el ratón Miguelito, el pato Donald y Daisy, respondió. ¿Pasó usted por Disneylandia en su viaje al campo misionero? Le contesté riéndome entre dientes. Sí, es verdad, ¿cómo lo supo? Por cierto, no había nada demoníaco en su experiencia. Su visita a Disneylandia estaba fresca en el cerebro. Cuando nos dormimos, o cuando quedamos en coma, nuestro cerebro físico sigue funcionando, pero sin dedos sobre el teclado.
Si sigues mentalmente activo y pulsando las teclas de tu mente, no duermes. Te duermes cuando dejas de pensar. Pero mientras duermas, tu cerebro seguirá funcionando y dará acceso al azar a lo que haya en tu mente. Para ilustrar, considera el contenido de tus sueños. Principalmente no se relaciona con personas que conoces, cosas que has visto, o lugares donde has estado. Las historias de tus sueños pueden ser creativas, pero las personas y lugares ya han sido programados en tu memoria. Por ejemplo, un niño ve una película de terror, va a dormir y tiene una pesadilla. Es posible que los actores de la pesadilla sean los mismos de la película. Pero cuando alguien tiene pesadillas grotescas que no se pueden atribuir a alguien previamente visto u oído, entonces yo diría que el sueño es demoníaco. Cuando llevamos a una persona a través de los pasos hacia la libertad en Cristo, ese tipo de pesadillas terminan. La batalla es real, es necesario que denunciemos esta batalla espiritual en nuestra mente por lo que es, para que podamos tener a respuesta total a quienes la sufren. Explicaré con una ilustración. ¿Qué ocurre? Generalmente ocurre cuando un niño asustado entra en el dormitorio de sus padres y dice que vio u oyó algo en su pieza. Los padres probablemente van a la habitación del hijo, miran dentro del armario o debajo la cama y dirán, no hay nada en tu dormitorio, querido. Ahora, puedes seguir durmiendo tranquilo. Si eres un adulto y viste algo en tu dormitorio, ¿podrías simplemente olvidarlo y ponerte a dormir? Probablemente dirías, busqué en la habitación y no había nadie. Y estarías en lo cierto. Nada había en la habitación que pudiera observarse con los sentidos naturales. Entonces no es real, responde el escéptico. Sí, lo es. Lo que el niño vio y oyó estaba en su mente y era muy real. No puedo explicar el medio por el cual la gente escucha espíritus engañadores. Tampoco sé cómo el diablo puede meterse en nuestra mente, pero no tengo que saber cómo lo hace para creer lo que la Escritura enseña claramente. La batalla espiritual por nuestra mente no opera conforme a leyes de la naturaleza que podemos entender. No hay barreras físicas que puedan limitar o restringir los movimientos de Satanás. El rostro atemorizado de un niño testifica que la batalla es real. ¿Por qué no responde al niño de la siguiente manera? Querido, creo que viste u oíste algo. Yo no lo vi ni lo oí, así que ayúdame a entender. Puede ser que estés bajo un ataque espiritual o tener malos recuerdos de la película que viste. A veces yo no puedo decir la diferencia entre lo que es real y lo que es un sueño. Antes de orar pidiendo por tu protección, quiero que sepas que Jesús es mucho más grande y poderoso que cualquier cosa que veas u oigas y que te cause miedo. La Biblia nos enseña que mayor es Jesús que vive en nosotros que cualquier monstruo del mundo. Puesto que Jesús está siempre con nosotros, podemos contarle cualquier cosa que nos asuste y dejarlo en sus manos. La Biblia nos dice que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo, entonces Él huirá de nosotros. ¿Puedes hacerlo, querido? ¿Tienes alguna pregunta? Oremos. Gran parte de lo que se considera enfermedad mental en el presente no es otra cosa que una batalla por nuestra mente. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, no haces nada sin pensarlo primero. Toda conducta es producto de lo que elegimos pensar o creer. No podemos ver lo que la gente piensa. Solo podemos observar lo que hacen. Si tratamos de cambiar la conducta sin cambiar lo que creemos y lo que pensamos, nunca tendremos resultados perdurables. Dado que no podemos leer la mente de otra persona, tenemos que aprender a formular las preguntas adecuadas. Daniel, de 5 años, tuvo que presentarse en la oficina de su escuela cristiana por haber atacado a varios otros niños en el patio.
Había estado actuando agresivamente con los demás y estaba inquieto en la clase. Estoy confundida por su conducta reciente. No es la manera de ser de Daniel, dijo la maestra. La madre de Daniel era maestra en la escuela. Cuando preguntó a su hijo acerca de Jesús, él se tapó las orejas y gritó, «Odio a Jesús». Se agarró de su madre y se rió de una manera horrorosa. Preguntamos a Daniel si había escuchado voces que le hablaban en su cabeza. Pareció aliviado ante la pregunta y de buena gana dijo que en el patio oía voces que le decían que atacara a otros niños. Los pensamientos eran tan fuertes que la única forma de callarlos era obedecer, aun cuando sabía que se metería en problemas. Le dijimos a Daniel que no era necesario volver a obedecer esas voces y le guiamos a través de la versión infantil de los pasos hacia la libertad descritos más adelante en este libro. Daniel repitió una oración que le sugerimos y cuando finalizamos le preguntamos cómo se sentía. De momento, con una gran sonrisa en su rostro y con un suspiro de alivio dijo, «Mucho mejor». Al día siguiente, su maestra notó que mostraba una nueva calma, como si fuera un niño diferente. Daniel no volvió a repetir su agresividad en la escuela. Una pareja cristiana muy dedicada al Señor adoptó un bebé y lo recibió en la casa con los brazos abiertos. El inocente bebé se convirtió en un monstruo antes de tener 5 años. Convirtió el hogar en un torbellino el día que me pidieron que conversara con él. Después de una charla amistosa, le pregunté si le parecía que alguien le hablaba en la cabeza. Sí, contestó, todo el tiempo. ¿Qué te dicen? Me dicen que soy malo. Entonces le pregunté si había invitado a Jesús a su vida. Sí, pero no fue verdad, respondió. Le dije que si realmente pedía a Jesús que entrara en su vida podría decirle a esas voces que lo dejaran tranquilo. Lo comprendió y le entregó su corazón a Cristo. Otro marido con su esposa oyó unos golpes en la pared del dormitorio de su hijo. Había tomado las tijeras y las había clavado varias veces en la pared. Ellos nunca vieron cuando lo hadan ni encontraron las tijeras. Entonces el niño comenzó a cortar la ropa de la casa. Tampoco pudieron sorprenderlo mientras lo hada. Se les amontonaron las facturas de médicos y consejeros que desesperadamente trataron de encontrarle una solución. Finalmente, los padres conocieron nuestro material y comenzaron a considerar la posibilidad de que fuese un problema espiritual. Entonces preguntaron a su hijo si había tenido pensamientos que le dedan lo que tenía que hacer. Sí, y si no hago lo que me piden, dicen que te matarán. El niño pensaba que estaba salvando la vida de su padre. La necesidad de distinguir entre una enfermedad mental orgánica y una lucha espiritual queda ilustrada en este testimonio. Yo quería darle las gracias por mostrarme la manera de liberarme de algo que siempre sospeché era espiritual. Nunca había estado completamente seguro al respecto. Desde que era un adolescente, durante años, ahora tengo 36, oí voces en mi cabeza. Había 4 en particular y a veces pareda un coro estridente de todas ellas. Cuando apareda en televisión o en una revista el tema de la esquizofrenia, pensaba, yo sé que no soy esquizofrénico, pero ¿qué le pasa a mi cabeza? Era torturado, escarnecido y angustiado. Cada pensamiento tenía que reconsiderarlo y en consecuencia mi autoestima bajó a 0. Quería que las voces se silenciaran y siempre me preguntaba si otras personas oían voces y era algo común. Cuando le escuché acerca de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y leer sobre la experiencia de otras personas con tales voces, pude hacer que me dejaran tranquilo. Fue una experiencia asombrosa y maravillosa tener un silencio completo en la mente, después de tantos años de tormento. No es necesario que le explique más de todas las cosas maravillosas que han venido con la liberación de mi mente, es una bendición que usted parece conocer muy bien.
tomando cautivo todo pensamiento. ¿Cómo saber si los pensamientos negativos, engañosos y condenatorios son del maligno o provienen de nuestros patrones carnales de pensamiento? En cierto sentido no hay diferencia. Debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir, si no es verdad, no lo creas. Sabrás que los pensamientos no proceden de ti mismo si recorres los pasos hacia la liberación y tales pensamientos no vuelven a aparecer. Los patrones carnales no desaparecen automáticamente. Se les reemplaza gradualmente o se les vence a medida que renovamos nuestra mente. Pablo dice que no debemos estar afanosos por nada. Más bien debemos volvernos a Dios en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, Noema, en Cristo Jesús, Filipenses 4:7. El versículo siguiente dice que pensemos en lo que es verdadero, puro, amable y justo. Nuestra relación con Dios es personal y como en toda relación, hay problema que resolver para que la relación sea eficaz. No podemos esperar la bendición de Dios si vivimos rebelados contra Él. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15:23. Dios nos resiste si somos soberbios, Santiago 4:6. Si somos amargados y no estamos dispuestos a perdonar, Dios nos entregará a los verdugos, Mateo 18:34. Primero hay que resolver estos problemas, puesto que Dios puede vendar el corazón quebrantado y poner en libertad al cautivo. Creo que el testimonio de una exmisionera ilustra este punto. Ella estaba en tratamiento con su psiquiatra, un psicólogo y un pastor al mismo tiempo, una vez por semana para mantener la coherencia de su vida. El paso siguiente fue la hospitalización. Estuve con ella un viernes por la tarde y 2 meses y medio después recibí la siguiente carta. Desde hace algún tiempo quería escribirle, pero he esperado todo este tiempo para confirmar que todo es realidad. Déjeme mostrarle lo que escribí en mi diario 2 días después de nuestro encuentro. Desde el viernes por la tarde me he sentido como si fuera otra persona. Han desaparecido los arrebatos de rabia y enojo. Mi espíritu tiene una gran calma y está lleno de gozo. Despierto cantando alabanzas a Dios en mi corazón. Han desaparecido los accesos de tensión e irritación. Me siento libre. La Biblia me parece atrayente, estimulante y más comprensible que antes. En nuestra conversación del viernes no hubo nada dramático, pero en lo profundo de mi ser yo sé que algo cambió. Ya no estoy amarrada con acusaciones, dudas y pensamientos suicidas u homicidas, ni otros daños que el diablo incorpora en mi cabeza. Tengo serenidad en mente y espíritu y una profunda claridad de conciencia. He sido liberada. Estoy emocionada y expectante por mi futuro. Sé que volveré a crecer espiritualmente y me desarrollaré en otros aspectos también. Con felicidad espero que se descubra la persona que Dios quería que fuera cuando me creó y me redimió, así como la transformación de mi vida matrimonial. Es maravilloso tener gozo después de tan larga oscuridad. Han pasado 2 meses y medio desde que escribí esto y estoy firmemente convencida de los importantes beneficios procedentes de la libertad en Cristo. Estuve en terapia durante varios meses y no hay comparación con los pasos que ahora puedo dar. Se ha multiplicado mi capacidad de procesar las cosas. No solo mi espíritu está más sereno, mi cabeza está realmente más clara. Ahora, todo parece más fácil de entender. Mi relación con Dios ha cambiado significativamente. Durante 8 años lo sentí distante de mí. Lloraba desesperadamente delante de Él para que me liberara, que me libertara de mi esclavitud. Tenía tantos deseos de encontrarlo nuevamente, de saber que su presencia estaba en mí nuevamente. Necesitaba conocerle como amigo, como compañero,
no como personaje autoritario distante que era en mi mente y experiencia. Desde hace 2 meses y medio, he visto crecer mi confianza en Él. He visto aumentar enormemente mi capacidad de ser honesta con Él. En realidad he experimentado el crecimiento espiritual que anhelaba en mi diario. ¡Qué grandioso! Confronta al príncipe rebelde. Capítulo 5. María era una florista de 26 años de la década del 60. Era cristiana y egresada de la universidad, pero tenía graves problemas mentales y emocionales que aparecieron después que sus padres se divorciaron. Durante un periodo de 5 años, María había estado hospitalizada 3 veces bajo el diagnóstico de esquizofrenia paranoica. Después de 3 semanas de consejería, finalmente me habló de su lucha con las víboras. ¿Víboras?, le pregunté. Se arrastran sobre mí cuando estoy en la cama por las noches, confesó. ¿Qué haces cuando llegan las víboras? Corro a la pieza de mi madre. Pero siempre regresan cuando estoy sola. ¿Por qué no intentas algo diferente la próxima vez?, le propuse. Cuando estés en cama y ellas vengan, diles en voz alta, en el nombre de Cristo te ordeno que te alejes. No puedo hacer eso, reclamó María. No soy suficientemente madura ni fuerte para ello. No es cuestión de madurez sino de tu posición en Cristo. Tú tienes tanto derecho como yo para someterte a Dios y resistir al diablo. María se estremeció y demostró temor ante el hecho. Sin embargo, accedió a tratar, debido a que nada perdía con probar. A la semana siguiente, apenas María entró por la puerta exclamó, desaparecieron las víboras. ¡Qué bueno! ¿Por qué no me hablaste antes de ellas? Porque tenía miedo de que tú también comenzaras a tenerlas. Pensar que podrían aparecerme a mí también era solo otra parte del engaño. Si el problema de María hubiera sido neurológico, entonces el asumir autoridad sobre las víboras en el nombre de Cristo no habría dado resultado. Pero en su caso, el problema era espiritual, por lo que 5 años de hospitalización y tratamiento químico habían sido en vano. Antes de comenzar a tratar la realidad y la actividad presente de Satanás y sus demonios, es necesario que entiendas el poder y la autoridad espiritual que tienes, como cualquier creyente, sobre el reino de las tinieblas. Con la autoridad de Cristo, cuando Jesús preparaba a sus discípulos, los reunió y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 1,2. Jesús sabía que cuando sus discípulos comenzaran a predicar el reino de Dios habría oposición demoníaca. Entonces les dio específicamente poder y autoridad sobre los demonios. Después, envió a 70 seguidores en una misión semejante y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Estos misioneros enfrentaron el reino de las tinieblas y descubrieron que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Quizás habían comenzado su misión con temor, pero regresaron maravillados por la victoria obtenida sobre los malos espíritus. Pero Jesús les rectificó, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, 19,20. Cuando dice serpientes y escorpiones, no se refiere a víboras e insectos, porque ellos no son nuestros enemigos. Jesús se refiere metafóricamente al diablo y sus ángeles. Pienso que estaba diciendo, no se regocijen de que el